méritos que tiene analítico dentro del ramo, al profesor investigador de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, de la UACM, docente en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Me honro en presentar al compañero combativo José Carlos Facio Varela, quien hará uso de la palabra para iniciar nuestra conferencia magistral, que nos encamine, que nos oriente a buscar la verdadera propuesta educativa de fondo y llegar con una propuesta final el día 12 de junio, como es el acuerdo que se tiene con la CEGOT. 10 foros, este es el tercero, el último será el 12 de junio en México, en el siglo XXI, en ese salón del Instituto Mexicano del Seguro Social. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al compañero Facio de la UACM. Bueno, y decirles a todos ustedes que si alguien quiere una hojita, por aquí tenemos tarjetas, para que después de la exposición se hagan llegar las preguntas, para que sea más práctico y operativo. O si lo tienen ya, vayan anotando ahí, aparte de sus análisis y apuntes, las preguntas correspondientes. Doctor. Bien, compañeros. Repito, más madurez y criterio en este evento, compañeros. Vamos a darle agilidad. Y ahora sí, doctor Facio, le cedo la palabra. Un saludo muy respetuoso a las autoridades federales y locales, en particular a los maestros de la CETEC y de la CENTE que arrancaron estos foros al poder estatal mediante las luchas. Todos los sistemas proclaman representar la voluntad del pueblo, del soberano, pero hay dictaduras semánticas, gobiernos autoritarios y no democracias que llegan al poder mediante la violencia, la manipulación mediática o el fraude y esgrimen una retórica avasalladora con eje en la Constitución y el Estado de Derecho. Es común que en las fases de crisis hegemónica, de inestabilidad estructural e institucional, la clase dominante siempre recurre al orden para garantizar el mantenimiento de las condiciones de reproducción del modo de producción capitalista. Algunas veces los amos del poder apelan a gobiernos castrenses bajo cualquiera de sus formas históricas, el bonapartismo, la dictadura militar, el fascismo. Otras, la oligarquía asume directamente el poder, pone al mando a uno de los suyos. Algunas más, como ha venido ocurriendo bajo los gobiernos subordinados al consenso de Washington neoliberal, fabrica administradores o gerentes para que defiendan sus intereses. Verbigracia, los 4 últimos mandamases mexicanos, incluido el actual. En todas las épocas y en todas las latitudes, la reacción ha apostado siempre al analfabetismo, a la ignorancia, a las tinieblas. La actual administración de Enrique Peña no es la excepción. Está convencida de que cuanto menor sea el nivel cultural de las clases populares, menos incentivos hallarán estas para las luchas reivindicativas, para la rebeldía y la protesta. En la actual coyuntura, lo que está ocurriendo aquí en Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Michoacán, en Morelos, en el Distrito Federal y en otras latitudes de México, viene a demostrar que una contrarreforma educativa exógena, ya que corresponde a directivas económicas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, impuesta de manera no democrática por un acuerdo popular carente de representación y sin discusión parlamentaria, y vendida mediáticamente como panacea para mejorar la calidad de la enseñanza, pero que rompe con la filosofía humanista e igualitaria del artículo 3 constitucional, está destinada a generar resistencias
y desobediencia civil en defensa de la educación pública. Máxime cuando se trata de una contrarreforma laboral y administrativa aplicada al sector educativo, ya que está dirigida a cambiar de manera drástica e inconsulta las condiciones de trabajo de los maestros. Ante tal situación, en abril, la disyuntiva del régimen era negociar o reprimir. El jefe del Ejecutivo dijo entonces que en su contrarreforma educativa no había marcha atrás, que la ley no se negocia y que asumía los costos del uso de la fuerza contra el magisterio disidente. Por lenguaje demagógico y orwelliano, donde dice paz, leer guerra, ha repetido que la educación no se privatiza ni se concesiona. Hace 2 meses, cuando arreciaban las manifestaciones del magisterio aquí en Guerrero, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, advirtió a quienes calificó como una minoría de detractores que todo tiene un límite y que la Policía Federal estaba lista para entrar en acción. Ergo, amenazó con el uso de la violencia punitiva del Estado. En otro asomo de autoritarismo, el comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón, dijo que no iba a tolerar más bloqueos en la autopista del Sol. Y el secretario de Educación Pública, Emilio Chaufet, insistió que se debía sancionar económicamente a los mentores que realicen protestas callejeras, paros de labores y otras formas de inconformidad. La mano dura, pues. Como señalaron entonces los dirigentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el gobierno intentaba administrar el conflicto, pero también dijeron que los actos de represión no detendrían las movilizaciones. Y si hoy estamos aquí en este foro estatal sobre la reforma educativa, abierto a la participación social, es porque las protestas de los maestros de Guerrero y del Movimiento Magisterial Democrático Nacional enfrentaron con firmeza la unilateralidad del Estado y la intensa campaña de intoxicación mediática promovida por los grandes intereses económicos, corporativos, privados y políticos y organismos como Mexicanos Primero, el de Azcárraga Gallín, el de Televisa, y el Junior de Claudio X González, connotado salinista. Vale reiterar, pues, que estos foros son una conquista de la movilización de la CETEC y de la CENTE, no una larga voluntad. Y los partidos. El problema de fondo es político. En principio, el conflicto tiene que ver con los 2 proyectos de educación pública y se da en un marco general de crisis de la enseñanza en el México de comienzos del siglo XXI. El conflicto exhibe la pugna entre maestros, educadores, científicos, intelectuales, estudiantes, gobernantes, tecnoburócratas y políticos por apropiarse del modelo educativo nacional en todos sus niveles. Quienes desde el gobierno de Peña impulsan la contrarreforma educativa neoliberal en detrimento del artículo 3º constitucional, buscan disciplinar a los normalistas disidentes en función de la ortodoxia educativa uniformadora del llamado Consenso de Washington, según directrices emanadas del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Quieren refuncionalizar la enseñanza con fines hegemónicos, mercantilistas, empresariales. Pretenden imponer a toda costa un capitalismo académico y la idea del estudiante cliente y decretar la muerte de la enseñanza primaria, media y universitaria como centros de pensamiento crítico y aprendizaje popular. Como proceso,
La crisis actual comenzó cuando se impuso la hegemonía del eficientismo como medida de las actividades humanas, incluida la educativa. Cuando la tecnocracia fundamentalista predicaba el achicamiento del viejo Estado benefactor y la abdicación de su rol regulador en detrimento de todo lo social, incluida su responsabilidad, la del Estado, de garantizar la educación pública, laica y gratuita. Ante el apotegma sententero de que no hay maestro cierto y auténtico si no se trabaja por la liberación de los pueblos, uno de los propósitos deliberados del proyecto excluyente neoliberal era y sigue siendo que la educación deje de ser un factor de movilidad social. Eran los días de la dictadura del pensamiento único neoliberal y mediante una campaña propagandística manipuladora cobraba auge la degradación de todo en la perspectiva mercantil. El modelo de mercado y el paradigma sociotécnico inundarían también las universidades y la educación primaria y media para garantizar la gobernabilidad, es decir, para asegurar la dominación y el control. Se gestaba un orden social darwinista, donde el hombre es lobo del hombre, al servicio, ese orden, de las plutocracias. Una educación en función del poder corporativo, del poder del dinero. Para garantizar esos objetivos, desde comienzos de los años 90 se viene llevando a cabo una verdadera colonización de los discursos y las prácticas de quienes oponen resistencia al modelo de dominación clasista. En forma paralela a las políticas imperiales con eje en la seguridad y en la llamada guerra al terrorismo de las administraciones Clinton, Bush Jr. y Obama, se impuso el vocabulario de quienes combaten en el mercado por la mayor ganancia. Un lenguaje empresarial corporativo con eje en la productividad, la competitividad, la excelencia, la calidad, la rendición de cuentas. Ergo, la rivalidad como nuevo paradigma en detrimento de la cooperación. El egoísmo en vez de la fraternidad. La propuesta del orden dominante fue y es formar personas egoístas en disputa permanente por puestos de trabajo, sin otra recompensa que el dinero, con una idea subyacente: el retorno al destino, a la ley natural, o la liquidación de la sociedad por la sociedad misma. Entonces, como ahora, había que liberar al comercio y a la industria de la tutela y control del Estado. Desregulación y laissez-faire fueron las palabras mágicas para una competencia sin obstáculos legales. En ese contexto, el argumento central de las políticas educativas neoliberales fue que los grandes sistemas escolares eran ineficientes, inequitativos y sus productos de baja calidad. La educación pública había fracasado y emergió en las universidades y en la enseñanza básica y media un discurso funcionalista cargado de atributos técnicos y de un lenguaje organizacional y medidas que impulsaban la descentralización y la privatización, la flexibilización de la contratación, la piramidalización y la reducción de la planta docente, junto a un fuerte control gubernamental de contenidos y evaluaciones comunes impuestos de manera condicionada, como decía antes, por el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE, como por ejemplo la prueba enlace, modelo de evaluación centralista, estandarizado, arbitrario, burocrático y sin bases pedagógicas, que se utiliza como una herramienta de clasificación de alumnos, pero sin contexto, es decir, sin tomar en cuenta la naturaleza pluriétnica. Es decir, sin tomar en cuenta la naturaleza pluriétnica y multicultural del país y de la educación, sin tomar en cuenta, pues,
los muchos Méxicos que somos. Las estrategias del conservadurismo educacional imprimieron a los discursos pedagógicos la tónica de su lógica económica, un modelo educativo que es un facsímil de las reglas del mercado, que está basado en la competitividad absoluta entre las instituciones y los individuos. En rigor, la responsabilidad de la educación es contribuir a elevar la capacidad de competir en el mercado globalizado, competir en un mundo desregulado, en el nuevo capitalismo basado en el uso intensivo de las tecnologías de la información y la comunicación, impuestas de manera vertical y en forma inconsulta, como se pretendía ahora. Tales políticas y mecanismos inspirados en el conductismo, con su sistema de premios y castigos que busca la estratificación y la exclusión, requirieron de medidas autoritarias para sustentarse. Fue en ese marco que de manera perversa se introdujeron en las universidades y en la enseñanza media y básica aspiraciones paranoicas de perfección. Quien no busca la famosa excelencia es tachado de responsable, de vándalo, de analfabeta científico, de terrorista o narcoguerrillero, como tachó a los maestros de la CETEC el Durito de ahí de Morelos. Todo eso ocurrió a partir de la fabricación de un discurso escolar, universitario y pedagógico gubernamental más mediático que postulaba el fin de las dimensiones histórica e ideológica, como decía Fukuyama, y por lo tanto imaginaria, aplicando directamente a la educación la ecuación costo-beneficio económico. Un discurso mítico, castrador, disciplinador, autoritario, paralizante, a contramano del generado por una universidad, unas normales rurales, una escuela popular, definidas como centros de desarrollo de la teoría, la crítica y la práctica transformadoras. Como resultado de la ofensiva ideológica neoliberal, las instituciones educativas han quedado sujetas a mediciones formales de evaluación de eficiencia similares a las de una empresa. Son sus profesores, investigadores y maestros sometidos a nociones de productividad y escalas salariales, en tanto que la noción de docencia pasó a ser motivada por su utilidad en el mercado y no en la libertad académica y la autonomía. Como resultado del mercado en los centros de enseñanza, hubo un retraimiento hacia la división del trabajo interno, en particular, por ejemplo, en las universidades, hacia la especialización, y desapareció prácticamente la crítica, que tendió a ser doctrinaria y falta de alternativas. La utilización generalizada de la idea de crisis de paradigma llevó a un abandono de los modelos analíticos generales y afloró el posmodernismo, con las consecuencias señaladas por Perry Anderson y recuperadas por Emil Sader. Estructuras sin historias, historia sin sujeto, teorías sin verdad, un verdadero suicidio de la teoría y de cualquier intento de explicación racional del mundo y de las relaciones sociales. Todo ello en detrimento de un proyecto cultural y de educación pública, laica, gratuita, científica, humanista, universal. Un proyecto alternativo al modelo hegemónico de excelencia y comprometido con la sociedad mayoritaria, es decir, la conformada por cientos de miles de maestros, estudiantes y padres de educandos que viven en los estados con mayor pobreza, marginación y violencia, muy lejos de los enclaves de prosperidad urbanizados. Hoy, ante la ausencia de una idea de sociedad y de vida social civilizada por ley, según la Constitución, la escuela pública debería servir para formar mujeres y hombres con compromiso social, cultos, libres, con pensamiento crítico y humanista y conocimientos científicos y tecnológicos sólidos y actualizados, que contribuyan a construir una sociedad educada, equitativa
y solidaria. Por eso, como dice John Ackerman, un maestro es mucho más útil que un soldado para fomentar el desarrollo social. Frente a la filosofía del mercado y del socialdarwinismo neoliberal que preconiza el derecho natural al éxito del más apto en un mundo lobo, ante los modelos vitalistas o biologicistas que han propagado, naturalizado y normalizado los atributos del caos, la violencia y el terror sin límite en una guerra cotidiana donde prevalece la ley de la selva y el hombre es enemigo del hombre, la propuesta cultural, educativa, científica, autonómica de los maestros de la CENTE es brindar a los niños y jóvenes un conocimiento socialmente útil, una formación sólida, amplia, avanzada, dotarlos de capacidad para razonar, criticar, analizar y decodificar los usos y abusos del poder y sus propagandas, sus mitos, falacias, tabúes, estereotipos y obsesiones, ayudarlos a forjar una voluntad férrea para trabajar por una sociedad más justa, fraterna, solidaria, diversa, donde quepan todos. Por eso son incómodos la CETEC y la CENTE. Por lógica, lo anterior se opone a un concepto de escolarización que tiene como único propósito saber para subir, como dice Gabriel Said, así como el concepto de educación mercancía que, como señala Domingo Argüelles, brinda paquetes de conocimiento certificados luego con un título o un diploma como prueba irrefutable de saber, con el agravante de que bajo la tecnocracia gobernante ya ni los títulos ni los diplomas sirven para que los estudiantes puedan conseguir trabajo y salir de la pobreza. En rigor, a la visión eficientista de la educación no les interesan las personas y menos la formación de ciudadanos críticos. Impulsan la educación domesticadora, como decía Paulo Freire, deshumanizada, alienante y tecnocrática, que produce personas bien adiestradas y adoctrinadas para hacer lo que hay que hacer sin originalidad y sin iniciativa, pero sobre todo sin chistar como en un cuartel. En ese sentido, la escuela y la universidad siguen siendo instrumentos de control social diseñadas para cerrar el paso a la rebeldía creadora y la búsqueda de alternativas transformadoras. En una perspectiva histórica, más allá de la dictadura de los papeles, de las calificaciones, de los créditos, de los grados académicos, cédulas o títulos profesionales y diplomas, de procesos meritocráticos y clasistas y de búsqueda de certificados burocráticos o comerciales de productividad, calidad, evaluación y eficiencia, se trata de formar jóvenes comprometidos con la verdad para que puedan contribuir en la práctica a solucionar los problemas de la realidad. No obstante, es frecuente una confusión dañina entre las funciones de educar y certificar y la imposición del valor de las certificaciones sobre el del conocimiento mismo. El resultado ha sido un grave deterioro de la calidad de la educación y la imposibilidad de hacer del conocimiento el elemento de cohesión de la comunidad magisterial y académica. La educación verdadera, enseñaba Paulo Freire, es praxis, reflexión y acción del hombre sobre el mundo para transformarlo. En una época de barbarie y caos como la que nos toca vivir, en que se menosprecia de tantas formas el ministerio de la palabra humana y se hace de ella máscara de los opresores y trampa para los oprimidos, educar significa ruptura, cambio, transformación total. Una sociedad inteligente
más informada y culta se deja manipular menos por el poder y tiene más capacidad de autonomía. Pero nadie dice la palabra solo. Decirla significa decirla para otros. Por eso la educación es diálogo. De allí que un compatriota uruguayo, Julio Barreiro, nos hablara de una educación dialogal, tan opuesta a los esquemas del liberalismo autoritario dominante. A su vez, la tarea de educar es auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, regional y local, en la medida en que pierda el miedo a la libertad. Educar es también sinónimo de concientizar, una concientización entendida como un proceso de liberación o despertar de la conciencia, y no como sinónimo de ideologizar o de proponer consignas, eslogan o nuevos esquemas mentales que le harían pasar al estudiante de una forma de conciencia oprimida a otra. Una auténtica escuela con sentido popular no debe buscar la uniformidad. Por el contrario, debe fomentar la diversidad, la discusión y el diálogo. Para eso se garantiza la autonomía y las libertades de cátedra e investigación. Allí radica, pues, la disputa por la enseñanza básica, media y superior entre quienes aspiran a profundizar la construcción de una educación y una ciencia liberadoras, emancipatorias, contrahegemónicas, la educación como práctica de la libertad, y quienes de manera vertical y autoritaria, con métodos represivos y porriles, manejando la enseñanza de manera corporativa y burocrática, quieren impulsar una contrarreforma para desmantelar y privatizar la educación pública. Otra batalla asimétrica es la que se libra en los medios de difusión masiva bajo control corporativo privado. Maniqueo el discurso. Mediante campañas de intoxicación propagandística, los comunicadores de algunos multimedia se han puesto a defender los intereses de sus patrones, los intereses de los propietarios de esos medios y de la plutocracia. En definitiva, los intereses del poder real. Incapaces para el análisis, histéricos, inquisidores y despreciando los más limpios valores y principios deontológicos del periodismo, actúan como policías del pensamiento. Como repetidores de la verdad oficial, invocan la razón de Estado, y mientras calumnian, estigmatizan y pretenden animalizar a los maestros, exigen mano dura, la aplicación del garrote y cárcel para los vándalos, los revoltosos y los vociferantes. En sus noticieros repiten hasta la náusea, como diría Carlos Monsiváis, imágenes verbalizadas y editorializadas, como los enfrentamientos en la autopista del Sol entre los federales de Mondragón y el comandante Espartaco y miembros de la coordinadora estatal. Todo ello con la intención encubierta de generar un clima de linchamiento y asfixia progresiva en contra de los educadores, a quienes señalan como culpables de la catástrofe educativa nacional. Buscan convertir un problema social en un asunto penal. En la era de la cultura global y la tiranía de la comunicación, la estandarización y la repetición de la mentira que se hace verdad, fórmula consustancial a todo Estado autoritario, busca que el receptor interiorice de manera subconsciente el glosario del poder. En general, el telespectador no se da cuenta y acepta de manera pasiva las categorías del régimen. Como dice Noam Chomsky, a través de la manipulación del lenguaje, la propaganda desarma a la gente y le inhibe en su capacidad de ejercer la crítica. Así,
Nada parece importante y eso desarrolla el conformismo y la indiferencia y estimula el escepticismo. La dictadura de la televisión no deja que nadie se forme una opinión propia, para que todos asuman como opinión propia y reproduzcan con convicción el producto doctrinario de los medios, que se convierte así en la opinión pública como sintonizada, única y omni-excluyente. Se trata de evitar que se reflexione sobre lo esencial a partir de la información. Como en otros pasajes de la historia mexicana reciente, la resistencia magisterial a la contrarreforma educativa de Peña y la OPE exhibe la verdadera cara de los medios masivos y sus asalariados. El rostro de la integridad intelectual, el del odio a la inteligencia, a la información, al libre examen, a la educación y las culturas populares. Y es un reflejo del verdadero rostro del sistema de dominación clasista. Cual policía del pensamiento único, disciplinador y domesticador, la jauría informativista de los medios corporativos está desatada. Con fruición desbordada, clama por la mano dura y el garrote. Engolados comunicadores, histriónicos campeones de la trivialidad, histéricos del rating, bombardean a la población con estereotipos, eslóganes, clichés, maniqueos. Invocan el Estado de Derecho, la ley y el orden y piden cárcel contra quienes protestan contra una mal llamada reforma educativa, ya que, fíjense, según dice el diccionario, reforma significa proyecto o ejecución de algo que proporciona mejoras e innovaciones a una cosa. Es decir, muchos de ustedes repiten lo de la reforma educativa. Es una contrarreforma, porque una reforma es la que debe hacer el gobernante en beneficio de las mayorías. Y la actual es una contrarreforma autoritaria, como se ha dicho, producto de un acuerdo popular de la partidocracia ideada para mantener la violencia estructural generada desde arriba. Subsumido en las campañas de intoxicación propagandística, aflora el manido repertorio de odio clasista de quienes sirven a los que mandan. Al cacerolismo mediático y al linchamiento exponencial de maestros normalistas y jóvenes universitarios, como el linchamiento de los compañeros de Joseph 132, se suma la llamada violencia represiva del Estado contra los vándalos, las hordas, la turba, los conspiradores enmascarados y el salvajismo del otro, el disidente, el que se resiste a ser amaestrado y no renuncia al pensamiento crítico liberador. Presionan para que reaparezca el rostro colérico y asordacista del muñeco telegénico de Televisa y los poderes fácticos, Enrique Peña, el que mostró con los asesinatos y las violaciones sexuales tumultuarias de Atenco y la represión escarmienta inaugural de su mandato el 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México. En la coyuntura, los amanuenses del sistema buscan erigir a maestros y estudiantes disidentes en el nuevo enemigo interno, un enemigo o villano de turno a destruir, a aniquilar. La vieja educación humanista y con alto contenido social en un país de pobres y analfabetas no corresponde a las nuevas necesidades de la dominación capitalista. Por eso, un objetivo clave de la contrarreforma educativa es acabar con el papel histórico de los maestros en las luchas sociales del México olvidado. Al encubrir las causas que generaron el actual conflicto político e ideológico en el sector educativo nacional, los medios presentan una caricatura de la realidad. Manipulan, distorsionan, simulan. Los cultores del liderazgo del poder
amplifican el discurso esquizoide del gobierno y arremeten contra los mentores y estudiantes de la enseñanza básica, media y superior, que han salido a las calles a protestar contra la imposición de una contrarreforma educativa elitista y excluyente que busca fabricar jóvenes eficientes y conformistas para el mercado total, que luchan contra la mercantilización de la enseñanza pública, básica y media y superior, contra la universidad de empresa, el capitalismo académico, la educación electrónica y el sindicalismo charro, corrupto y corruptor. Junto a la estigmatización del otro a doblegar, la ideología despolitizadora de la comunicación total reproduce matrices de opinión que refuerzan los intereses corporativos, entrenadas para divulgar una realidad virtual, ahistórica y sin memoria. La prensa mercenaria condiciona y modela a sus audiencias, arreglando sus noticias y comentarios editoriales conforme a criterios políticos facciosos que no cumplen con los estándares mínimos, éticos y legales que garanticen un buen equilibrio entre la libertad de expresión y el derecho a la información. El presentador BD, el hombre ancla, López Doria, Gómez Leiva, el editorialista patriotero de la prensa escrita, radial y televisiva, repite a coro las palabritas de importación de moda vía la OMPE. Hay que examinar y evaluar a los maestros, algunos los más ilustrados, porque también, como diría Sartori, hay muchos payasos y chimpancés en la prensa nativa. Algunos saben que los exámenes y la evaluación no son simples procedimientos técnicos y sobre todo que no son neutrales. Saben que se usan para impulsar un modelo determinado de educación, pero demagógicamente engañan a sus auditorios. Para eso les pagan los dueños de las empresas, sus propietarios y los anunciantes. Ocultan que los maestros proponen una educación distinta, de abajo hacia arriba, con una evaluación horizontal desde las propias escuelas y las comunidades. Por un carril paralelo, la manufacturación de un enemigo interno, hoy los maestros y los estudiantes disidentes, tiene que ver con la construcción social del miedo. El Estado decide quién es el enemigo y al ser ubicado como tal, un individuo o grupos de individuos son colocados fuera de la ley. Al negarse al enemigo la calidad de hombre o mujer, de persona, se transforma en algo más bien parecido a un monstruo o a una bestia, un ser limítrofe, una vida desnuda, diría Agamben, que se encuentra fuera de la ley y de la humanidad y por la cual no hay acuerdo posible, al que se debe derrotar incluso mediante la coacción física y la tortura o incluso eliminar. Una vida de la que se puede disponer libremente al punto de que se le puede dar muerte sin que sea necesario cumplir con los procedimientos legales instituidos y sin que ello constituya un homicidio. Ocurrió durante la pasada guerra de Felipe Calderón y está en fase de calentamiento en el arranque del peñismo, el nuevo PRI y los pactistas paleros. Si se ha demorado, pienso yo, tiene que ver con la lucha de los maestros aquí en Guerrero, de no ser pero bueno, como venían siendo, la lucha de ustedes ya comienza a tener sus consecuencias y algunos ya lo comienzan a señalar como narcoguerrilleros, y este es el asomo inaugural del nuevo viejo PRI. Como dice el penalista Raúl Zaffaroni, el enemigo es una construcción tendencialmente estructural del discurso
legitimante del poder punitivo. Solo que la noción de enemigo no se limita a la imagen externa encarnada por el disidente de turno, sino que abarca a amplios sectores de la población que no optan por jugar en los opuestos y se mantienen pasivos. Las contrarreformas estructurales del gran capital, las impuestas y las que vienen, tienen una fase represiva paralela dirigida contra todo tipo de resistencia a los valores promovidos oficialmente o a aquellos considerados normales, los que de manera automática ubica en el campo de la incidencia al que protesta, pero que también abarca al que no se mete, al espectador neutral, conformista, alienado, y que tarde o temprano, a través de las formas encubiertas de la guerra psicológica en curso, también terminará siendo blanco de la acción punitiva del Estado. La lógica del poder es implacable, se basa en un razonamiento de suma cero, según el cual lo que beneficia al enemigo erosiona y destruye al régimen de dominación clasista. De allí, y termino, compañeros, que no queda más camino que la lucha, que la movilización. El gobierno busca ganar tiempo. El gobierno busca ganar tiempo, dividir al movimiento, y allí que ahora viene la parte más difícil. ¿Qué sigue? Se ha ganado sí esta batalla, pero la lucha continúa. Y de estos foros, pienso, compañeros, que habrá que ir a un referéndum nacional. Gracias.